Buenos días, mi nombre es Efraín Arroche. Voy a estar hablando de algoritmos evolutivos aplicados a la sincronización de semáforos para el corredor Garzón. La estructura de la charla va a ser esta: vamos a ver un poco la motivación y el contexto, la metodología aplicada a la implementación de la solución, luego cómo se evalúa experimentalmente y finalmente las conclusiones y las líneas de trabajo futuro. Comenzaremos con la introducción hablando de la motivación y el contexto. La principal motivación en realidad es ser usuario del corredor y experimentarlo de primera mano cuando se hizo todo el cambio que se hizo en realidad en fines del 2012. Yo trabajo en COME, que es una empresa de transporte de los ómnibus verdes, para los que no lo conocen, y en la parte de computación lo sufrí bastante el cambio este. Pero bueno, en general hubo un gran aumento en el parque automotor mundialmente, y Uruguay no es excepción, y esto trajo consigo mayor congestión vehicular, que no solo nos afecta la congestión porque demoramos más, sino porque contaminamos más también. Las autoridades municipales tomaron cartas en el asunto, implementaron un plan de movilidad que incluyó el corredor Garzón, que se destaca por su complejidad, por la cantidad de cruces semaforizados que tiene, por la extensión que tiene, pero más que nada por ser el primer carril exclusivo de ómnibus que se implementó en Uruguay. Una vez implementado, las autoridades reconocieron que no se había cumplido el principal objetivo, que era el de mejorar la velocidad, sobre todo del transporte público, por lo que nosotros proponemos desarrollar un algoritmo evolutivo que mejore los tiempos de circulación en el corredor Garzón mediante la sincronización de semáforos. O sea, cambiando los tiempos de las luces de los semáforos, vamos a hacer que puedas moverte con mejor velocidad promedio. Bueno, los objetivos cuando hicimos este trabajo, en primera medida, eran relevar trabajos relacionados para no reinventar la rueda, o sea, saber qué soluciones se habían planteado sobre este tema en casos similares, qué herramientas se habían utilizado, implementar un algoritmo evolutivo que fuera multiobjetivo, que resolviera el problema de la sincronización de semáforos en el corredor Garzón, optimizando la velocidad media de ómnibus y otros vehículos, pero que lo que resolviéramos fuera algo que pudiera llegar a ser aplicable en la realidad. Entonces teníamos que crear instancias realistas, ¿no?, sobre el corredor Garzón, diseñando un mapa que fuera lo más parecido posible a la realidad, con datos de tráfico, de semáforos, de vialidad, ¿no?, de dónde puedo dar a la izquierda, dónde no, etcétera, que lo recabamos in situ. Y aplicar técnicas de computación de alto desempeño para que los tiempos de ejecución de nuestro algoritmo evolutivo sean lo menores posible. Comenzando en el marco teórico, vemos que es un corredor urbano de tráfico. Los corredores urbanos o corredores segregados se caracterizan por la separación física entre el carril de los ómnibus y el carril de los demás vehículos. Cuando se cumplen hay un comité internacional que se creó en Inglaterra de Bus Rapid Transit, o sea, ómnibus de tránsito rápido, que evalúa que si vos seguís el estándar podés llegar a tener una solución bastante buena, casi como un metro, pero con costos bastante menores. Y bueno, evaluándolo con el estándar se puede calificar o que llega a la definición, o que es una medalla de bronce, de plata o de oro, dependiendo de qué tan bueno sea. Y eso también te da qué tan bueno va a ser cuando esté implementado. Corredor Garzón tiene, eso que está ahí en rojo, se ve, son 6,5 kilómetros, y a lo largo de toda su extensión tiene 24 cruces semaforizados, que son bastante, intersecta con muchas calles conocidas como Millán, Ariel, Valle de Ordóñez, y es importante aclarar que no es una conexión de extremo a extremo, o sea, no es el Paso Molino, que es el barrio que está abajo, a Colón, que es el que está arriba, sino que hay muchos barrios que son densamente poblados que tienen al corredor Garzón como principal vía de movilidad. Y si nosotros nos fijamos en la extensión y cómo está dispuesto, vemos que cumple con la definición básica de un BRT, pero no llega a ser un BRT como los de otros países. El perfil propuesto para el corredor Garzón es este que está acá. Se ve, son dos sendas vehiculares que van a los extremos, de 2 carriles cada una. Y en el medio tenemos
tenemos el carril exclusivo de ómnibus, que es doble mano, y vemos también la parada que está en el medio, ¿no? Que para cruzar, llegar a la parada, a diferencia de otros países, tenés que cruzar por la calle, y eso implica que tenemos semáforos en cada parada, y bueno, eso en realidad no es una de las cosas que no recomienda el estándar, es tener el semáforo en la parada, cruzar la calle para llegar a la parada, y que las paradas sean así angostas, o sea que hay dos personas paradas y ya una sentada, una parada y ya no da más el espacio tan ancho, pero bueno, eso son cuestiones físicas que no tenemos más espacio. Precisábamos utilizar un simulador de tráfico. Un simulador de tráfico es un software, un programa que simula un flujo de tránsito, o sea, puede ser una red terrestre, aérea, marítima, y se utilizan en proyectos de investigación o para evaluar posibles obras. Vemos que en realidad hay muchos más que esto, ¿no? Nosotros acá mostramos 4 distintos que utilizamos para el proyecto, es este que acá es el A, que es Sumo, que lo elegimos más que nada por ser gratuito y abierto el código. Todos los demás que vemos son propietarios, son pagos. Permite manejar una red bastante grande de vehículos y de espacio también. Nosotros estamos hablando siempre de sincronización de semáforos, pero si queremos mejorar el flujo de vehículos, en realidad se pueden hacer un montón de cosas, pero básicamente se pueden dividir en dos grandes categorías. Tenemos por un lado las que modifican la infraestructura, por ejemplo, si yo ensancho una calle o agrego un carril más, sí, seguramente tenga bastantes mejoras, pero sale muchísimo dinero y requiere espacio físico que a veces no tenemos. Por otro lado, tenemos los métodos para influir en el comportamiento de los conductores, por ejemplo, mediante la introducción de señalizaciones o una mejor configuración de semáforos o cambiando alguna regla donde no puedo volver a la izquierda o lo que sea, que siempre son una buena opción, pero a veces son la única que tenemos para mejorar. Si hablamos de la sincronización de semáforos, es una buena herramienta para, sobre todo para sacar congestiones, aunque parece que en realidad cuando ponemos un semáforo generalmente se generan congestiones, en realidad es una buena herramienta la sincronización para sacarlas, y lo que tiene es un problema difícil, ¿no? Que significa que si manejamos instancias realistas para llegar a una solución demoramos tiempos que no son razonables, por lo que se utilizan técnicas heurísticas o metaheurísticas. Las heurísticas son algoritmos genéricos que encuentran soluciones de buena calidad a problemas complejos en tiempos que son razonables. Y los algoritmos evolutivos son un conjunto de técnicas metaheurísticas que se inspiran en la evolución natural, donde los algoritmos evolutivos es un proceso iterativo donde en cada iteración, que denominamos generación, tenemos un conjunto de individuos que son la población y que se representan una posible solución al problema. Tenemos el esquema de cómo funciona un algoritmo evolutivo, que básicamente tenemos que inicializar la población, o sea, generar las posibles soluciones, que puede ser un proceso aleatorio o heurístico. Después entramos en el proceso iterativo, donde se va a evaluar cada solución de las que se generaron, se va a seleccionar las mejores soluciones para que sean los padres de esa generación, se van a generar los hijos aplicando operadores evolutivos, como puede ser la combinación de los genes de los padres y la modificación de los genes también de los hijos mismos para brindar diversidad a las soluciones, o sea, no quedarnos en un óptimo local. Y después se hace un reemplazo de los hijos por la población, y continuamos en este proceso hasta un criterio de parada, que puede ser, por ejemplo, la cantidad de iteraciones, o sea, la cantidad de generaciones, y si no, de repente alguna aproximación de solución. Bueno, finalmente se retorna el mejor individuo hallado de la última población que teníamos. Es importante entender que en realidad nosotros siempre vamos a ir de la población inicial, que quizás se generó aleatoriamente, a una población evolucionada. Siempre en el número de generaciones se va a ir mejorando el fitness, ¿no? O sea, mejorando
qué tan bien evalúa la solución, qué tan buena es la solución. O sea, siempre se va a estar tratando de mejorar el fitness, aunque tiende a ser como una meseta, ¿no?, a lo largo de las generaciones. Bueno, el algoritmo genético es popular y versátil, es el que utilizamos en este proyecto y sigue este esquema de algoritmo evolutivo. Y los algoritmos evolutivos multiobjetivos son los que resuelven problemas de optimización multiobjetivo donde no existe una sola solución. En nuestro proyecto lo que utilizamos, y lo vamos a ver un poquito más, es una función de evaluación donde los objetivos, que eran las velocidades tanto de los ómnibus como de los demás vehículos, como son velocidades de las dos cosas, se utiliza una combinación lineal. Bueno, sobre trabajos relacionados, mencionar brevemente de todos los que había, ¿no? Digo, Montana ya en el 96 utilizaba programación genética, algoritmos genéticos, para manejar en tiempo real los semáforos utilizando sensores. Luego en el 2000, Rufey, ¿no?, con un algoritmo evolutivo simple, obtuvo una reducción de demoras bastante importante. Sánchez en el 2008 ya lo aplicó en un escenario real en España. Y bueno, o sea, digo, en realidad hay muchos más, pero digo, si bien existen diversas propuestas para resolver problemas de sincronización de semáforos utilizando algoritmos evolutivos, en Uruguay no existen antecedentes relacionados con la optimización de tráfico utilizando esta técnica, por lo cual nuestra investigación es pionera en la región. La metodología utilizada, lo primero que teníamos que hacer era modelar el problema, ¿no? Diseñar un mapa con recolectar datos en el lugar, o sea, ir al corredor de razón y recolectar datos, y para así poder desarrollar instancias realistas que luego serán ejecutadas en el simulador de tráfico. Esto que se ve acá es el mapa de Garzón que utilizamos, que en realidad, ahora voy a contar un poquito, que simplificamos un poco, y estos círculos de acá indican desde y hacia dónde va el tráfico. Digo, no significa que hagan una línea recta, ¿no? Significa que pueden aparecer por cualquier punto de acá y hacer un camino hasta el otro punto. Bueno, para diseñar el mapa lo que utilizamos fue OpenStreetMap, que es un servicio abierto y gratuito que constatamos algunas pequeñas diferencias con lo que había en la realidad y lo modificamos para nuestro mapa final. Y bueno, pasamos de este mapa, que no sé si se ve, pero tiene un montón de callecitas, son más bien calles vecinales las de acá. Pasamos a este otro mapa que es el compatible con el simulador Sumo, donde se simplificó un poco, porque en realidad lo que se quería hacer, digo, era utilizar el corredor Garzón y un par de calles paralelas, pero como se ve acá, en realidad no hay calles paralelas, por lo cual tuvimos que hacer como una especie de zigzag dejando las principales calles para que la gente pueda ir. Para relevar los datos, lo primero que hicimos fue ir a la autoridad municipal y pedir todos los datos que se pudieran tener. Tenemos la frecuencia de los ómnibus, se pueden obtener porque son datos públicos de la intendencia, pero también nos proporcionaron datos de GPS, las trazas de GPS de los ómnibus, por lo cual pudimos modelar mejor que solo la frecuencia y obtener una velocidad media real de los ómnibus, y se ajustó el modelo. Pero luego no había información ni tendencia sobre los vehículos, sobre los tiempos de los semáforos, sobre las reglas de los semáforos, sobre un montón de cosas que tuvimos que ir al lugar a relevarlos, donde fuimos media hora, por ejemplo, a 5 cruces significativos de corredor, se grabó media hora de video y luego se hizo un conteo a mano, llenando esta planilla, que es lo que nos recomendaba la gente de la intendencia, para saber cuántos manos se me daba hacia el otro. Y bueno, también para hacer esto del relevamiento del tráfico vehicular se tuvo que ir un miércoles de tarde, que cuando en realidad el tráfico no es muy característico, es más bien tranquilo. También se fueron a cada uno de los semáforos, porque cada semáforo tiene un conjunto de distintas reglas, ¿no? En algunos podemos hablar de la izquierda, en otros no, otros vuelan el ómnibus a la izquierda, es bastante problemático eso, porque cuando uno va circulando por ahí no sabe dónde se tiene que poner, qué es lo que puede hacer, qué verde lo va a evitar. Y bueno, pero todo eso fue modelado para el simulador, y bueno, después estimaron la densidad, en base a la densidad de pasajeros en las paradas, en base a los datos que teníamos en los GPS, cuánto tiempo demoraba el ómnibus en cada parada para poder simular. O sea que el desarrollo de instancias realistas es
básicamente se basa en 3 puntos. Digo, ya teniendo el mapa, ¿no? El recorrido de ómnibus. Manejamos aparte la línea, las líneas inter, que son líneas suburbanas que van por afuera. Manejamos las líneas G, 409, 2, de 5 y 148, que son líneas que van por el corredor Garzón y que son las más características. En realidad hay varias líneas que hacen más o menos el mismo recorrido dentro del corredor, pero estas son las más características. Luego, el simulador Sumo provee una configuración de semáforos por defecto, pero que no es la de la realidad, por lo cual lo sustituimos por lo que vemos elevado. Y el tráfico vehicular, utilizamos tráfico entre áreas, que era ese mapito que mostraba hace un ratito, con el quinto círculo, y desde y hacia dónde va el tráfico. Y una vez que teníamos todo esto, en realidad se constató que el tráfico en las áreas que habíamos tomado fuera más o menos el mismo, que los tiempos de circulación fueran más o menos los mismos, que la velocidad promedio fuera más o menos lo mismo. Bueno, aquí vemos la arquitectura del sistema, que podemos ver se divide en dos grandes partes. Por un lado tenemos el algoritmo de optimización, y por otro lado la evaluación de la solución, bastante bien separado. El algoritmo de optimización, utilizamos un algoritmo evolutivo que implementa paralelismo tipo maestro-esclavo, donde en cada iteración, ¿no? Un proceso iterativo, en cada iteración vamos a tener un esclavo que modela una configuración de semáforos, que es nuestra posible solución. Y esa configuración de semáforos junto al escenario realista que habíamos obtenido se pone en el simulador Sumo, que nos va a dar archivos de salida. Esos archivos de salida tienen, entre otras cosas, la velocidad promedio de los ómnibus y los autos, con el cual calculamos el valor de fitness y se devuelve al proceso maestro que va aplicando en los operadores evolutivos y va continuando con esta iteración hasta obtener una mejor configuración de semáforos. Es importante ver esto, que el escenario en realidad o sea, se puede cambiar un escenario por otro, como cual que vamos a poder modelar otros escenarios distintos. Bueno, hablando un poco de la implementación, lo primero que precisábamos era un framework para darnos un poco de robustez y de flexibilidad. Se utilizó Malva, que provee esqueletos para... O sea, está muy bueno, pero se pueden utilizar esqueletos que ya están hechos de formas de optimizar, por lo tanto dan un poco más de facilidad. Lo que utilizamos fue un algoritmo genético tradicional que ya estaba implementado en Malva, pero se modificó el código para que soportara ejecución en paralelo para poder hacer eso, ¿no? Para implementar el paralelismo. Y el objetivo de nuestro algoritmo genético es encontrar, por ejemplo, una configuración eficiente de los semáforos que maximice la velocidad promedio del transporte colectivo y de los demás vehículos. Bueno, esta es la representación de la solución, ¿no? Dijimos que un individuo era una representación de la solución. Va a estar representado por la duración de fases y el offset de cada uno de los semáforos que están a lo largo de todo el corredor, ¿no? Cuando hablamos de fases, hablamos de, por ejemplo, acá, o sea, si estamos en el caso de emancipación, tenemos 52 segundos dura la fase que le da verde a Garzón y a doblar a la derecha para los que vienen por Garzón, y en la fase 2, que dura 26 segundos, tenemos para que vaya verde para los que van por emancipación y que doblan a la derecha. Después tenemos un offset, que es algo bastante intuitivo. Si nosotros vemos una calle muy larga que tiene todos los semáforos en verde, seguramente cuando lleguemos al tercer o cuarto semáforo vamos a poner en rojo. O sea, en realidad cuando arrancamos tenemos que ver 3 o 4 semáforos para adelante, alguno en rojo, para que cuando yo llegue a ese semáforo esté en verde, ¿no? Y bueno, entonces tenemos el offset, que es lo que maneja ese offset de tiempo de los semáforos. Estas esquinas, estos cruces son en realidad bastante característicos porque tienen justo 2 fases, pero en realidad Millán, Moradora, Giordani y otras calles más tienen distintas fases. Como decíamos, algunos pueden doblar a la izquierda y eso genera más fases. Pero en realidad están todos acá, es un vector de números naturales. Bueno, cuando veíamos la estructura decimos que teníamos que inicializar la población. Lo que hicimos fue comenzar con lo que teníamos la configuración de semáforos inicial y aplicarle aleatoriamente algunos cambios para generar distintas posibles soluciones. Y después la evaluación del fitness, una vez que simulábamos, como
dijimos que eran dos velocidades, nuestros objetivos eran la velocidad del ómnibus y la velocidad de los demás vehículos. Era una optimización multiobjetivo por estos dos objetivos, pero se utilizó una combinación lineal de los objetivos poniendo dos pesos, W1 y W2, que en general lo vamos a usar equilibrado al 50%, pero después podemos probar con otros pesos distintos. Bueno, el operador de cruzamiento se utilizó de un corte que básicamente lo que hace, tenemos dos padres, ¿no?, que son el azul y el rojo. Cuando se cruzan, se utiliza la primera parte del padre 1 con la segunda parte del padre 2 y al revés. La idea de esto es, si yo hasta capaz que hasta un semáforo está andando bien la solución, pero después anda mal y otro que está al revés, quizás cruzándolos se mejore. Y después tenemos el operador de conmutación, que como dijimos lo que hace es mantener y aportar privacidad a las soluciones. Utilizamos dos tipos de mutaciones. La primera es de fase, ¿no?, del tiempo que demora la fase, donde se modifica dentro de un determinado rango alguna fase aleatoriamente, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, esta segunda fase del primer cruce pasa de 12 segundos a 15 segundos. Y la mutación del offset también probabilísticamente se aplica en algunos cruces, una modificación también entre los valores posibles. En este caso pasamos de 1 a 0. El análisis experimental se llevó a cabo en la plataforma de ejecución ClusterFin, que nos permitió implementar paralelismo, que es bastante rápida. Nosotros lo que hacíamos era ejecutar independientemente los algoritmos evolutivos y luego aplicar el estadístico para determinar si teníamos mejoras significativas. Teníamos que probar muchas veces, ¿no?, para decir qué parámetros eran los mejores para resolver nuestro problema. Hicimos entre 10 y 81 ejecuciones para cada parámetro. Primero que determinamos es cuánto tiempo manejamos de simulación. Utilizamos 4000 steps, que corresponden más o menos a 66 minutos de simulación, y esto se eligió porque era cuando el 80% más o menos de los autos llegaban a su destino. Luego el criterio de parada del algoritmo son 500 generaciones, porque se notó que a partir de las 400 generaciones ya no había mejoras significativas, entonces se paran 500. El tamaño de población, probamos, ¿qué pasó? 3 minutos, bárbaro. El tamaño de población quedó en 32 porque no había mejoras significativas para esto, y luego se utilizaron probabilidades de cruzamiento y probabilidades de mutación esas, porque probamos las 9 posibilidades y estas eran que representaban mejoras significativas. Bueno, el escenario base es cambiar los tiempos de las luces y nada más. El escenario alternativo, modificamos aspectos que nos parecían que eran relevantes. Probamos eliminar paradas, probamos eliminar cruces laterales, no eliminarlos completamente, sino que sea un compulsador o algún otro método que no sea cortar siempre el semáforo. Y en realidad lo que generó mejores cambios es lo de paradas alternadas, que lo que se hace es la línea G, que es una línea que va de punta a punta del corredor, que es la que hay más cantidad de ómnibus en el corredor. Lo que se hace es, hay dos empresas que la hacen a la línea. Una empresa para ir en unas paradas, la otra empresa para ir en otras paradas, y en algunas paradas que sirven para combinar, como Pasamolino, Ariel o Colón, paran los dos. Y ahí se notó bastante la diferencia. Después vemos acá que se obtuvieron mejoras de 15% en el ómnibus y 25% aproximadamente en los demás vehículos, bajando de 27 minutos a 23 y de 15 minutos a 11. Las mejoras en el ómnibus no son muy significativas porque en realidad paran mucho y en cada parada también demoran mucho. Entonces, bueno, todo esto se logró sin costos asociados en infraestructura, que son costos bastante caros, como dijimos. El escenario alternativo se mejoró un 50% por esto de las paradas alternadas en los ómnibus y un 27% en los demás vehículos, porque en realidad los cambios estaban bien aplicados para los ómnibus. Que en realidad era lo que querían la tendencia cuando nosotros no eligiéramos tomarnos ir en auto porque demoramos casi el doble, sino que eligiéramos ir en ómnibus porque demoramos algunos minutos más.
Se probaron con distintos pesos, se puede mejorar hasta un 2% más el ómnibus sin perjudicar tanto al auto, pero mejorar el auto implica perjudicar bastante al ómnibus. Se logró un buen speed-up y logrando lo que demoraríamos casi 20 horas en 44 minutos porque lo ejecutamos en paralelo. Bueno, las conclusiones es que básicamente pudimos desarrollar el algoritmo evolutivo que resolvió el problema de sincronización de semáforos con alta eficacia numérica y con buen desempeño computacional. Las mejoras, como dijimos, 15,3% para el Sony, 24,8% para los demás vehículos. En el caso base, yo solo cambiando los tiempos de las luces, y 49,9% para los Sony y 26% para los otros vehículos si hacemos el escenario alternativo. Todo esto sin costos asociados en innovación en infraestructura. Bueno, lo hablé medio por arriba, pero bueno, el buen speed-up del algoritmo evolutivo permitió reducir el tiempo que van a ejecutar, porque 44 minutos no es tiempo real, pero es bastante rápido. Y se ejecutaron más de 400 veces el algoritmo evolutivo para poder determinar los parámetros y para el escenario alternativo y eso, que nos llevó aproximadamente 21 días de estar procesándolo. Pero si lo hubiéramos hecho secuencial, o sea, si lo hubiéramos hecho con la misma computadora, la misma capacidad, pero solo con un hilo, hubiéramos demorado 1 año y medio. Bueno, el trabajo a futuro se podría investigar o desarrollar o ver si hay herramientas para automatizar el tema del diseño del mapa, que es bastante tortuoso y que en realidad en el Coffee Break pueden ver un poco cómo se hace todo eso. Y se puede evaluar de utilizar el algoritmo evolutivo en otras zonas, porque como dijimos, cambiar de un escenario por otro es bastante fácil, sobre si en realidad se puede automatizar esto, sobre todo. Se podría utilizar un enfoque multiobjetivo explícito, que nosotros utilizamos una función de Pinnes, que es la combinación lineal de los objetivos, y se podría extender el algoritmo evolutivo para considerar información en tiempo real. Claro, si ejecutamos 1 hora de simulación y demoramos 44 minutos, no es tan real, pero capaz que se podría adaptar para considerar un poco más real. Bueno, acá está el tutor exponiendo este trabajo, se puso en México, en Cuernavaca, y se generó una publicación también que estuvo en el Congreso Internacional de Cómputo de Optimización del Software hace un par de meses. También estuvimos en Ingeniería de Muestra, donde tuvimos bastante aceptación del público. Esta página la pueden ver por QR en el póster que está afuera. También tuvimos un poco de prensa sobre el tema. Y bueno, esto es una carrera más o menos donde tenemos los rojos son lo que hay en la realidad, los amarillos es solo si cambiamos los tiempos de las luces y el azul es el escenario alternativo para hacer más. Muchas gracias, perdón por extenderme tanto.